Imagínate despertar cada día con una paz tan profunda que nada ni nadie pueda romperla. Un estado donde las críticas no te hieran, donde las ofensas no te roben la calma y donde los problemas dejen de ser una carga que altera tu mente. Parece imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras el resto del mundo reaccionaba con ira, frustración y ansiedad, ellos se mantenían firmes, inquebrantables. No era porque no sintieran emociones, sino porque aprendieron a dominarlas en lugar de dejar que ellas los dominaran. Hoy quiero mostrarte cómo puedes alcanzar esa misma fortaleza interior. Si aplicas estas enseñanzas, nunca más volverás a enfadarte ni a permitir que alguien te haga perder el control. No porque el mundo vaya a cambiar o porque las personas dejen de ser como son, sino porque tú habrás cambiado. Y cuando tú cambias, todo lo que te rodea deja de afectarte de la misma manera. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Al escribirlo, estarás dando el primer paso hacia una vida con más disciplina y control. Este simple acto es una declaración de que a partir de hoy, tú decides cómo reaccionar ante el mundo. Escríbelo ahora y comencemos este camino juntos. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Si mis videos te ayudan de alguna manera, suscríbete al canal para motivarme a seguir creando más contenido. No te costará absolutamente nada, pero me dará el impulso para continuar compartiendo más videos. Ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Número 1. La ira es una de las fuerzas más destructivas que existen, capaz de arrasar con todo a su paso. No solo lastima a quienes nos rodean, sino que también nos consume desde dentro, debilitando nuestra mente y empujándonos a tomar decisiones de las que, tarde o temprano, terminamos arrepintiéndonos. Para los estoicos, esta emoción era una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es señal de fortaleza, sino de debilidad. Es la prueba de que hemos perdido el dominio sobre nosotros mismos. La ira se asemeja a un fuego incontrolable. Todo comienza con una chispa, quizá una palabra mal interpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo que no esperábamos. Si le damos oxígeno con pensamientos repetitivos, crece sin freno hasta convertirse en una llamarada que devora nuestra claridad mental, daña nuestras relaciones y deteriora nuestro bienestar. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es impedir que surja en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. Las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta nuestra salud. La ciencia ha confirmado lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción pasajera, es un veneno que, si se deja crecer, destruye tanto el cuerpo como la mente. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si alguien nos insulta, el daño no lo causa el insulto en sí, sino la importancia que le damos. Aprender a controlar nuestra percepción es el primer paso para dominar la ira. Cuando nos dejamos llevar por esta emoción, nuestras acciones se vuelven irracionales. En el momento puede parecernos justificable gritar, insultar o incluso romper algo. Pero cuando la tormenta pasa, nos damos cuenta de que solo hemos empeorado la situación. Un solo arrebato puede destruir relaciones que tomaron años en construirse. Una palabra dicha, sin pensar, puede dejar heridas que nunca terminan de sanar. Séneca decía que la ira es como un delirio pasajero, un estado en el que perdemos el control de nuestras palabras y nuestras acciones. Si nos observamos con atención, veremos que la mayoría de nuestras reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica.
Imagínate en medio de una discusión con alguien a quien quieres. En el calor del momento, las palabras hirientes parecen inevitables. Pero cuando todo se calma, te das cuenta de que podrías haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas se resuelven con diálogo y paciencia, pero la ira nos ciega. En lugar de buscar soluciones, buscamos venganza, y con ello solo alimentamos un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de enfrentar la ira es a través de la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en enfados inútiles. La mayoría de los problemas que nos alteran hoy serán insignificantes en unos meses o incluso en unos días. Séneca aconsejaba practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones, porque la verdadera fortaleza no se encuentra en reaccionar con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece querer sacarnos de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que, si no se domestica, puede devorarnos. Pero la buena noticia es que tenemos el poder de entrenarnos para no dejarnos arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo dentro de ti, detente. Pregunta si realmente vale la pena. Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo permitas. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Número 2. Toda emoción negativa nace de una expectativa que no se cumplió. No sufrimos por lo que sucede, sino por lo que creíamos que debía suceder y no ocurrió. La frustración, la ira, la tristeza y el resentimiento tienen un origen común: la distancia entre la realidad y lo que imaginamos. Nos convencemos de que el mundo debería comportarse de cierta manera, que las personas deberían actuar según nuestras ideas, que la vida debería seguir el guión que escribimos en nuestra mente. Pero cuando esto no pasa, sentimos que algo nos ha fallado, y en realidad no es el mundo el que se equivocó, sino nuestra percepción. Nos aferramos a una ilusión, y cuando la realidad la destruye, en vez de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Nos enojamos porque la gente no nos trata como esperábamos, porque los resultados no son los que queríamos, porque los planes no salieron como los imaginamos. Creemos que merecemos ciertos logros, ciertos caminos despejados, ciertas recompensas por nuestros esfuerzos. Pero el mundo no sigue nuestras reglas. La frustración no viene de lo que sucede, sino del choque entre lo que queríamos y lo que realmente ocurrió. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque el dolor no está en el evento, sino en la interpretación que hacemos de él. Si aprendiéramos a aceptar los hechos sin resistencia, podríamos evitar una gran parte del sufrimiento innecesario. Imagina a alguien que cree firmemente que su pareja nunca lo traicionará porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Pero si la traición ocurre, el dolor no surge únicamente del acto en sí, sino del contraste con la idea idealizada que tenía en su mente. En lugar de aceptar la realidad como es, lucha contra ella en su interior, y ese conflicto se convierte en sufrimiento. Otro ejemplo es quien espera que sus amigos siempre estén disponibles, que el tráfico fluya sin problemas, o que su jefe valore cada esfuerzo que hace. Pero cuando la realidad no cumple con esas expectativas, aparece la decepción y el enojo. Todo porque asumió que el mundo debía ajustarse a su manera de pensar. Los estoicos enseñaban que la clave de la paz interior es liberarse de las expectativas irreales. No se trata de rendirse ni de resignarse, sino de entender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar lo que hacen los demás ni los acontecimientos externos. Solo podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Epicteto decía que debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo genera sufrimiento. Si dejamos de esperar que las personas nos traten de cierta manera, si comprendemos que pueden fallarnos, que la vida no sigue un orden predecible, reducimos una gran parte del estrés y la frustración. Aceptar la realidad tal como es no significa que no debamos tener metas o deseos, sino que debemos estar preparados para cualquier resultado. Podemos dar nuestro mejor esfuerzo en algo, pero sin aferrarnos a la idea de que debe salir exactamente como queremos. De lo contrario, el fracaso nos consumirá.
La decepción no proviene de la vida, sino de nuestra negativa a aceptar sus giros inesperados. Un verdadero estoico entiende que todo cambia, que nada está garantizado y, por eso, no permite que sus emociones sean controladas por lo externo. Si eliminamos las expectativas rígidas, dejamos de exigir que el mundo se ajuste a nuestras creencias. En lugar de frustrarnos cuando algo no sale bien, nos preguntamos qué podemos aprender de la situación. En vez de sentirnos traicionados, comprendemos que cada persona actúa según su propia naturaleza, no según la imagen que formamos de ellas. La verdadera paz está en la flexibilidad, en la capacidad de recibir la vida como venga sin resistencia. La felicidad no se encuentra en hacer que todo encaje en nuestras expectativas, sino en aprender a fluir con la realidad sin que ésta nos robe la tranquilidad. Número 3. La ira es el reflejo de un ego herido. No es la ofensa en sí lo que nos enfurece, sino la idea de que alguien ha puesto en duda nuestro valor, que no nos ha tratado como creemos merecer. Nos indignamos cuando sentimos que nos faltan al respeto, que no nos consideran lo suficiente o que han ignorado nuestra importancia. Pero, ¿realmente es el mundo quien nos provoca o es nuestro propio ego el que reacciona? Nos contamos historias en las que somos los protagonistas absolutos y, cuando alguien actúa de manera diferente a lo que esperábamos, lo tomamos como un ataque personal. Sin embargo, la ira no nace de lo que los demás hacen, sino de cómo interpretamos sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no viéramos cada acción externa como un juicio sobre nosotros, la ira perdería su dominio. Piensa en la última vez que alguien te habló con grosería. Probablemente, tu primera reacción fue sentirte atacado. Pero, ¿y si esa persona simplemente estaba teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tenían nada que ver contigo, sino con su propio caos interno? La verdad es que la mayoría de las veces, las acciones de los demás son un reflejo de su propia realidad, no de la nuestra. Sin embargo, el ego nos hace creer que todo gira en torno a nosotros. Nos decimos, me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de vernos como el centro de cada situación? Si aceptáramos que el comportamiento de los demás es su carga, no la nuestra. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, sus palabras no tienen poder sobre nosotros hasta que decidimos darles significado. Podemos elegir ignorarlas, verlas como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin permitir que alteren nuestra paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. En esa lucha por proteger una imagen que hemos construido, caemos en la trampa de la ira y perdemos el control. Piénsalo de esta manera. Imagina que vas conduciendo y alguien te cierra el paso de manera brusca. El ego grita, es una falta de respeto, debo reaccionar, no puedo permitir que me traten así. Pero, ¿y si el otro conductor simplemente está distraído? ¿Si no pensó en ti en absoluto? La mayoría de las veces, la gente no actúa con la intención de ofendernos, sino que está atrapada en su propia realidad. Sin embargo, nuestro ego convierte cualquier pequeña acción en un ataque personal, y con ello le entregamos el control de nuestra paz a los demás. Los estoicos nos enseñan que el dominio de la ira comienza con la comprensión del ego. Si dejamos de depender de la validación externa, si aprendemos a valorar nuestro propio ser sin necesidad de reconocimiento ajeno, nos volveremos inmunes a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trata con desprecio y respondemos con ira, estamos dejándonos moldear por su actitud. Pero si mantenemos la calma, si decidimos no entrar en su juego, demostramos una fortaleza que va más allá de cualquier confrontación. La ira es la respuesta de un ego que aún no ha aprendido a desapegarse de la opinión de los demás. Pero cuando entendemos que nadie tiene el poder de definirnos, que las palabras y acciones ajenas reflejan más a la otra persona que a nosotros, nos liberamos. No se trata de permitir abusos ni de aceptar todo en silencio, sino de reaccionar con inteligencia en lugar de impulsividad. La verdadera paz no se logra controlando a los demás, sino aprendiendo a controlar nuestra respuesta ante ellos. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su poder
y en su lugar, encontramos la serenidad que ningún insulto puede perturbar. Número 4. El perdón nos libera del enojo. A menudo cargamos con el resentimiento sin darnos cuenta, aferrándonos a él como si fuera un castigo para quien nos ha lastimado. Pero la realidad es que la única persona perjudicada somos nosotros mismos. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. En cambio, el perdón es la llave que abre esa celda. No significa justificar el daño ni olvidar ingenuamente, sino liberarnos del peso de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Perdonar no es un regalo para el otro, es un acto de amor propio, una decisión que nos devuelve la tranquilidad. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde el pasado sigue vivo, donde le seguimos otorgando poder a quien nos lastimó. Pero ¿para qué cargar con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos hirió, el rencor solo prolonga su control sobre nosotros. Perdonar, en cambio, nos devuelve la libertad. Nos permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado nos defina. El resentimiento es una trampa del ego. Nos hace creer que perdonar es señal de debilidad, cuando en realidad es lo contrario. La verdadera fortaleza está en quien domina sus emociones, en quien elige soltar lo que le hace daño en lugar de aferrarse a ello. Séneca enseñaba que no debemos permitir que el enojo dicte nuestras acciones, porque cuando actuamos con ira, dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Si respondemos con rencor a quien nos ha lastimado, le damos poder sobre nuestra paz. Pero si elegimos perdonar, recuperamos el control de nuestra mente y nuestro bienestar. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. Su reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero, ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no castiga al traidor, solo pesa sobre quien lo lleva consigo. Cada vez que la traición es recordada, el dolor se reaviva. Sin embargo, si en lugar de aferrarse al rencor decide perdonar, si acepta que lo sucedido no puede cambiarse y que el pasado no debe definir su presente, encontrará la verdadera libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó ni de permitir que se repita la injusticia, sino de dejar de permitir que esa acción siga afectándonos. El perdón es una elección consciente. No sucede de inmediato ni siempre es fácil, pero es el camino hacia la paz interior. Epicteto nos recordaba que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra reacción ante ellas. No es la ofensa lo que nos hiere, sino la importancia que le damos. Al perdonar, dejamos de alimentar ese peso, entendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia y que su comportamiento es un reflejo de su mundo interno, no del nuestro. Perdonar no significa ser pasivos ante el daño ni permitir abusos, sino liberarnos del resentimiento que nos impide vivir en paz. Cuando perdonamos, no liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos. Dejamos de arrastrar un peso innecesario, de gastar energía en un conflicto que solo existe en nuestra mente. La verdadera venganza no está en devolver el daño, sino en demostrar que el daño no nos ha cambiado, que seguimos adelante sin permitir que el enojo nos consuma. La paz no se encuentra en esperar que los demás se arrepientan, sino en decidir que nuestra felicidad no depende de su comportamiento. Perdonar es soltar el veneno de la ira y abrazar la libertad que viene con la serenidad. Número 5. Practica la no reacción. Cuando algo nos irrita, cuando nos sentimos provocados o atacados, nuestra primera reacción suele ser impulsiva, cargada de emoción. Queremos responder de inmediato, defendernos, demostrar que tenemos razón. Pero en esos momentos, nuestra mente no opera desde la razón, sino desde el instinto, y es ahí donde cometemos errores, donde decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, donde agravamos las situaciones en lugar de resolverlas. La práctica de la no reacción nos permite evitar esto, nos otorga el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que generan las reacciones impulsivas. Cuando nos damos un momento antes de responder, cuando resistimos el impulso de actuar de inmediato, ganamos poder sobre nosotros mismos.
No se trata de ser indiferentes ni de reprimir nuestras emociones, sino de entrenarnos para no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta o te critica con dureza, reaccionar con enojo es caer en su juego, es darle poder sobre ti. Pero si mantienes la calma, si eliges no responder en el momento, demuestras que tienes control, que tu paz no depende de la actitud de los demás. En la vida cotidiana, las oportunidades para practicar la no reacción son constantes. Un compañero de trabajo que hace un comentario hiriente, un conductor agresivo en el tráfico, un familiar que busca discutir. En cada uno de esos momentos, la decisión está en tus manos. Puedes reaccionar de inmediato y alimentar el conflicto, o puedes tomarte un respiro, observar la situación con distancia y responder con inteligencia. Epicteto enseñaba que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino la manera en que lo interpretamos. Si alguien te critica en una reunión y lo tomas como un ataque personal, te enojas y reaccionas a la defensiva. Pero si, en lugar de eso, te das un momento para respirar y analizar si realmente vale la pena responder, puedes actuar con calma y profesionalismo, sin permitir que la emoción controle tu comportamiento. La no reacción es una muestra de fortaleza. La mayoría de las personas actúan por impulso, esclavizadas por sus emociones. Cuando alguien las irrita, reaccionan sin pensar, dejando que el enojo tome el control. Pero el verdadero poder está en quien es capaz de resistir esa primera reacción, en quien sabe que no necesita demostrar nada, en quien elige cuándo y cómo actuar. Séneca nos recordaba que el tiempo es un gran filtro para las emociones. Aquello que hoy parece una ofensa imperdonable, en unos días perderá importancia. Lo que ahora nos irrita profundamente, en unas horas parecerá insignificante. Por eso, no reaccionar de inmediato nos permite ganar perspectiva, dándonos la oportunidad de ver la situación con claridad antes de decidir qué hacer. Practicar la no reacción no significa aceptar todo en silencio, ni dejar que los demás nos pasen por encima. Significa actuar desde la razón, no desde la emoción. Si algo realmente merece una respuesta, la mejor será aquella que demos cuando nuestra mente esté tranquila. En lugar de responder al fuego con más fuego, respondemos con inteligencia, con ecuanimidad. No porque seamos débiles, sino porque entendemos que nuestra paz vale más que una discusión sin sentido. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Puedes dejar que la emoción pase, observarla sin dejarte arrastrar por ella. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá, y las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. La no reacción es la puerta a la verdadera libertad, la capacidad de decidir cómo y cuándo responder, sin ser esclavo de los estímulos externos. Número 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces, la ira no es más que un reflejo de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario, mirada o situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es el hecho en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nuestro interior. Si alguien nos critica y eso nos enoja, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si tuviéramos plena confianza en quienes somos, si nuestra autoestima fuera sólida, no sentiríamos la necesidad de reaccionar con ira, simplemente lo ignoraríamos. Pero cuando esa confianza es frágil, cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con enojo como un mecanismo de defensa. La inseguridad nos hace sentir vulnerables, nos lleva a creer que debemos proteger nuestra imagen constantemente, que los demás nos juzgan y que cualquier comentario negativo es una amenaza. Nuestra mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la verdad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos si no le damos permiso. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica lo reforzará y la reacción inmediata será la ira. En cambio, cuando tenemos una imagen fuerte de nosotros mismos, nada externo puede perturbarnos.
Recuerdo una etapa en la que había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás. Pero la verdad era otra. No estaba enojado con ellos, estaba enojado conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo y cualquier observación externa lo confirmaba. No era su opinión lo que me hería, sino la mía propia. La ira no venía de ellos, venía de mi inseguridad. Con el tiempo entendí que el problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de perder energía reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad. Y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me molestaban dejaron de afectarme. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La baja autoestima nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. Creemos que los demás nos están juzgando constantemente, pero el problema no es el mundo exterior, sino la forma en que lo percibimos. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque en el fondo temo que sea cierto? ¿Es porque tengo dudas sobre mí mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Pero cuando mejoramos nuestra autoestima, la ira pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos menos reactivos, más serenos, más enfocados en lo que realmente importa. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie, porque sabemos quiénes somos. La opinión de los demás deja de ser una amenaza, porque nuestro valor no depende de su aprobación. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es una señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como una oportunidad para ver en qué aspectos de nosotros mismos aún necesitamos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un momento y pregúntate si realmente es el comentario lo que te molesta, o si hay algo más profundo detrás. Usa la ira como un espejo para identificar las áreas en las que aún debes crecer. Cuando logras mejorar tu autoestima y tomas responsabilidad sobre tu vida, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger, ya no hay miedo que ocultar. Solo queda la calma de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no lo define. Número 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía, caótica, sin dirección. Te despiertas cada día sin una razón real para moverte, sin algo que te motive más allá de la rutina. Y esa sensación de vacío crea frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente, cualquier obstáculo parece más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más grande en lo que enfocarse. Cuando no hay dirección, la mente se llena de ruido y desorden, y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos entendían que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores, algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en una distracción. Te molesta el tráfico, te irritan las palabras de los demás, sientes que la vida es injusta. Pero cuando tienes un propósito, esas mismas cosas pierden importancia. No porque desaparezcan, sino porque tu enfoque está en algo mayor. Marco Aurelio decía que cada uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? Cuando tienes claridad en esa respuesta, las pequeñas frustraciones dejan de controlarte. No pierdes tiempo reaccionando a cada provocación porque tu energía está concentrada en algo significativo. Hubo un tiempo en mi vida en el que no tenía dirección. Me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me llenaban. La consecuencia de eso era una irritabilidad constante. Cualquier cosa me molestaba, cualquier problema parecía enorme porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Vivía en automático, dejando que las circunstancias dictaran mi estado de ánimo. Pero cuando encontré mi propósito, todo cambió.
Decidí enfocarme en crear contenido, en compartir ideas que pudieran ayudar a otros, en construir algo que tuviera sentido para mí. Y cuando lo hice, me di cuenta de que los problemas que antes parecían insoportables ahora eran simplemente parte del camino. Ya no me irritaba por cosas pequeñas porque tenía una visión más grande. La ira dejó de ser una reacción habitual porque había algo más valioso en lo que concentrarme. Los estoicos nos enseñan que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se define. No tienes que esperar a que la vida te lo entregue, debes crearlo tú mismo. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse, qué quiere aportar al mundo. No se trata de esperar inspiración, sino de tomar acción, de buscar aquello que realmente nos haga sentir vivos. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia. La frustración disminuye porque ya no te preocupas tanto por lo que no puedes controlar. No necesitas validación externa, no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente haces lo que sabes que debes hacer, y eso te llena de satisfacción. Cuando vives con propósito, la vida deja de sentirse como una serie de problemas y empieza a verse como una oportunidad. Ya no reaccionas con ira ante cada obstáculo, porque entiendes que los desafíos son parte del camino. Cada día tiene sentido. Cada acción contribuye a algo más grande. Y cuando eso sucede, la paz se vuelve un estado natural. No porque todo sea perfecto, sino porque has decidido en qué enfocar tu energía. No hay espacio para la ira cuando estás ocupado construyendo algo que realmente importa. Si sientes que la vida te frustra, si notas que reaccionas con ira con demasiada facilidad, pregúntate si realmente tienes un propósito claro. Pregúntate si estás dedicando tu tiempo a algo que te llena o si simplemente estás pasando los días sin dirección. La diferencia entre una vida llena de frustración y una vida llena de significado está en esa respuesta. Encuentra aquello que te motive, aquello que te haga levantarte cada mañana con ganas de avanzar. Y cuando lo hagas, verás cómo la ira pierde su poder sobre ti. Porque cuando tienes un propósito, todo lo demás se vuelve ruido de fondo. Número 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. Nuestro cerebro no está fijado en una única forma de reaccionar. Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de manera diferente a las situaciones que antes nos provocaban ira o frustración. La idea de que somos así y no podemos cambiar es una mentira que nos contamos a nosotros mismos. El cerebro es maleable, y al igual que un músculo, puede fortalecerse en ciertas áreas dependiendo de cómo lo entrenemos. Si cada vez que algo nos irrita respondemos con enojo, estamos reforzando esa conexión neuronal, volviendo la ira una reacción automática. Pero si en su lugar aprendemos a responder con calma, con el tiempo esa será la nueva programación de nuestro cerebro. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría explotar, nuestro instinto es seguir el patrón de siempre. Si alguien nos insulta, si algo no sale como esperábamos, si una persona actúa de manera irrespetuosa, la reacción inmediata es la que hemos reforzado durante años. Pero aquí está la clave. Si conscientemente nos obligamos a responder de una manera diferente, estamos creando una nueva vía neuronal. Al principio se siente forzado, incómodo, incluso falso. Pero con la repetición, el cerebro empieza a aceptar esa respuesta como la normal, y eventualmente, la calma se vuelve nuestra reacción automática. Recuerdo una vez en la que mi perro destruyó un objeto que me importaba. Mi reacción habitual habría sido enojarme, alzar la voz, sentir esa explosión interna de frustración. Pero en ese momento decidí hacer algo diferente. En lugar de ceder a la ira, me obligué a respirar hondo y acariciarlo. Fue extraño. Sentí que estaba reprimiendo mi emoción, pero en realidad, lo que estaba haciendo era enseñarle a mi cerebro que no todo tiene que ser una respuesta de enojo. Lo repetí una y otra vez, cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me irritaría. Y con el tiempo noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía esa tensión en el pecho. Ya no necesitaba contenerme, porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza, que no requerían enojo como respuesta. La neuroplasticidad nos muestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones.
Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer que la calma se convierta en nuestra nueva normalidad. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, fortalecemos la conexión neuronal de la paciencia y la ecuanimidad. Y cuanto más lo hacemos, más natural se vuelve. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y eso no es solo un principio filosófico, es una realidad científica. El cerebro cambia en función de lo que practicamos, y si practicamos la serenidad, eventualmente será nuestra respuesta por defecto. Este proceso no es inmediato. Al principio, la mente intentará volver a los viejos patrones porque es lo que conoce, lo que le resulta familiar. Pero si somos persistentes, si cada vez que sentimos la ira subir, nos obligamos a detenernos, respirar y responder de manera diferente, veremos un cambio real. Un día nos daremos cuenta de que situaciones que antes nos habrían hecho explotar, ahora nos parecen insignificantes. Y no porque estemos reprimiendo la ira, sino porque nuestro cerebro ha aprendido que no hay razón para sentirla. El enojo es un hábito, tanto como la calma lo es. Si alimentamos la ira, crece y se refuerza. Pero si la ignoramos y en su lugar cultivamos la serenidad, eventualmente se debilita y desaparece. No se trata de fingir, sino de reentrenar nuestra mente para que funcione de una manera que nos beneficie en lugar de perjudicarnos. Si queremos ser personas más tranquilas, más equilibradas, más sabias en nuestras respuestas, tenemos que practicarlo día tras día. Y con la repetición, llegará el momento en que la calma no será un esfuerzo, sino simplemente lo que somos. Número 9. El amor y la gratitud superan la ira. La ira es una emoción que consume, que desgasta, que nubla nuestra mente y nos lleva a actuar de maneras que muchas veces terminamos lamentando. Es una fuerza que nos hace perder la calma, que nos roba la paz, que nos empuja a reaccionar impulsivamente, sin detenernos a pensar en las consecuencias. Pero hay dos fuerzas capaces de disipar la ira y devolvernos el equilibrio: el amor y la gratitud. Cuando nos dejamos llevar por la ira, es porque nuestra atención está completamente enfocada en lo negativo. Nos fijamos en lo que nos molesta, en lo que creemos que está mal, en lo que nos parece injusto. Nuestra mente se llena de pensamientos de queja, de resentimiento, de frustración. Sin darnos cuenta, alimentamos esa emoción hasta que toma el control de nuestra actitud y de nuestras palabras. Pero si en lugar de dejarnos arrastrar por ella, dirigimos nuestra mente hacia lo que amamos y hacia lo que agradecemos, la ira pierde su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejamos de darles la energía que necesitan para seguir afectándonos. El amor nos conecta con lo que realmente importa. Nos recuerda que nuestras relaciones son más valiosas que cualquier desacuerdo momentáneo. Cuando estamos enojados con alguien, podemos hacernos una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué es más importante para mí? ¿Ganar esta discusión o mantener esta relación? Muchas veces, en el calor del momento, nos obsesionamos con demostrar que tenemos razón, con dejar claro nuestro punto, con hacer que la otra persona reconozca su error. Pero cuando el amor está presente, entendemos que esa necesidad de imponer nuestro criterio es solo una trampa del ego. La ira quiere vencer, pero el amor quiere comprender. La ira busca imponer, pero el amor busca construir. Es fácil reaccionar con enojo ante una ofensa, ante una falta de respeto, ante una actitud injusta. Pero si en esos momentos recordamos lo que sentimos por esa persona, si en lugar de reaccionar con rabia tomamos un instante para conectar con el amor, la respuesta cambia. A veces, un solo segundo de pausa puede evitar una discusión innecesaria. Un solo instante de reflexión puede salvar una relación. No se trata de ignorar los problemas, ni de permitir que los demás nos traten mal, sino de responder con sabiduría, en lugar de con impulsividad. La gratitud es otro antídoto poderoso contra la ira. Cuando estamos en un estado de gratitud, no hay espacio para el enojo. No podemos sentir resentimiento y gratitud al mismo tiempo. Si algo nos molesta, podemos hacer un ejercicio sencillo pero transformador. Pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos en ese momento. Tal vez sea nuestra salud, una persona especial en nuestra vida, la oportunidad de aprender de la situación,
Este simple acto cambia la dirección de nuestros pensamientos, nos saca del estado reactivo y nos devuelve el control sobre nuestras emociones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba sobre la fugacidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Nos recordaba que el tiempo es limitado, que cada día que pasa es un día menos, que la vida avanza sin detenerse. Si hoy fuera el último día con alguien que amas, ¿realmente querrías pasarlo enojado con esa persona? ¿Realmente vale la pena gastar tu energía en discusiones sin sentido, en resentimientos innecesarios? La gratitud nos ayuda a ver la realidad con otra perspectiva. Nos recuerda que cada instante es valioso y que la ira es un desperdicio de nuestro tiempo y nuestra paz. Hace un tiempo, decidí hacer un pequeño experimento conmigo mismo. Me propuse que cada vez que sintiera enojo o frustración, en lugar de reaccionar de la manera habitual, me obligaría a pensar en algo por lo que estuviera agradecido en ese preciso instante. Al principio se sentía extraño, incluso forzado. Parecía como si estuviera tratando de ignorar la realidad, como si estuviera minimizando lo que sentía. Pero con el tiempo, mi mente comenzó a hacerlo automáticamente. Recuerdo un día en particular en el que alguien me habló con desprecio. Mi reacción natural habría sido sentirme irritado, responder de la misma manera, entrar en el juego del conflicto. Pero en lugar de eso, lo primero que pasó por mi mente fue: estoy agradecido porque hoy tengo salud, porque tengo metas, porque sigo avanzando a pesar de todo. Y ese simple pensamiento cambió por completo mi respuesta. No caí en la provocación, no alimenté la discusión, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque yo merecía mantener mi paz. Los estoicos entendían que nuestras emociones no son el resultado de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo elegimos interpretar esos eventos. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que pensamos acerca de ello. Si nos enfocamos en la injusticia, en lo que nos falta, en lo que nos molesta, la ira crece. Pero si en su lugar nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que amamos, en lo que agradecemos, la ira pierde su poder. No es un truco mental, no es ignorar la realidad. Es entrenar nuestra mente para ver las cosas desde una perspectiva más elevada. El secreto de la felicidad no está en tener más, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos. Cuando cultivamos la gratitud, nos damos cuenta de que no necesitamos reaccionar con ira, porque la vida sigue siendo buena a pesar de los pequeños contratiempos. No podemos evitar que haya momentos de tensión. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos decidir con qué emociones queremos alimentar nuestra mente. Si elegimos el amor y la gratitud, la ira simplemente no podrá encontrar un espacio en nosotros. Cuando amamos, comprendemos. Cuando agradecemos, soltamos. Y en esa práctica diaria, poco a poco nos convertimos en personas más serenas, más centradas y menos propensas a reaccionar con enojo. No porque el mundo cambie, sino porque hemos aprendido a verlo con una mirada diferente. Número 10. Establecer límites saludables. Si no estableces límites, dejas que otros decidan cómo tratarte. No se trata de volverte una persona conflictiva ni de alejar a los demás, sino de definir hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no marcas límites claros, sin darte cuenta, envías el mensaje de que está bien que te interrumpan constantemente, que te falten al respeto, que no valoren tu esfuerzo. Y cuando esto ocurre una y otra vez, la frustración crece, la ira se acumula y el agotamiento emocional se convierte en una carga que llevas día tras día. El problema es que muchas veces creemos que son los demás quienes deben reconocer por sí solos nuestros límites, cuando en realidad esa responsabilidad es solo nuestra. Somos nosotros quienes debemos decidir qué permitimos y qué no. Sin embargo, nos cuesta hacerlo. Tememos que si decimos no, la otra persona se ofenda o nos rechace. Nos preocupa parecer egoístas, fríos o demasiado duros. Pero la verdadera cuestión no es aprender a decir no de vez en cuando, sino entender cuándo es realmente necesario hacerlo. Si un compañero de trabajo te interrumpe todo el tiempo, si un amigo solo aparece cuando necesita algo, si un familiar te critica sin razón, ¿realmente es tu responsabilidad aceptar ese trato? Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos controlar cómo nos posicionamos ante ellos.
Si permitimos que nos traten de manera inapropiada sin reaccionar, estamos enviando el mensaje de que ese comportamiento es aceptable. No hacer nada es, en el fondo, una forma de aprobación silenciosa. Cuando alguien cruza un límite y no ponemos un alto, lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento. Si alguien te habla con desprecio y no dices nada, esa persona asumirá que puedes seguir haciéndolo sin consecuencias. Pero si con calma y firmeza expresas que no tolerarás ese tipo de trato, envías un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no aceptar faltas de respeto. Y no se trata de ser agresivo ni de entrar en discusiones interminables, basta con ser claro y directo. Frases como, no voy a tolerar este tipo de comentarios. Mi tiempo es valioso, por favor respétalo. O, no me siento cómodo con esto. Pueden cambiar por completo la dinámica de una relación. Recuerdo una época en la que permitía que me interrumpieran constantemente. No importaba lo que estuviera haciendo. Si alguien necesitaba mi atención, dejaba todo de inmediato para responder. Al principio, creí que eso me hacía una buena persona, alguien amable y accesible. Pero con el tiempo, empecé a notar que cada vez me sentía más frustrado, agotado y hasta resentido. No era culpa de los demás. Yo nunca puse un límite. Un día decidí cambiarlo. Cuando alguien me interrumpía mientras estaba ocupado, simplemente decía, ahora no puedo, hablemos más tarde. Al principio me costó trabajo, sentía que estaba siendo grosero, pero poco a poco los demás entendieron que mi tiempo también era importante. Y lo más sorprendente fue que no perdí ninguna relación significativa. De hecho, empecé a sentirme más respetado. Aprendí que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Los estoicos entendían que poner límites no es un rechazo a los demás, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Epicteto decía que debemos diferenciar lo que está bajo nuestro control y lo que no. No podemos evitar que algunas personas intenten sobrepasar nuestros límites, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Si cada vez que alguien nos trata mal lo permitimos en silencio, no estamos siendo virtuosos. Estamos renunciando a nuestra responsabilidad de proteger nuestro bienestar. Decir no es un acto de valentía, no porque sea fácil, sino porque demuestra que te conoces y te respetas. Muchas veces tememos establecer límites porque creemos que alejarán a las personas. Pero la verdad es que cuando dejamos claros nuestros límites, las relaciones se vuelven más saludables. Cuando ambos lados saben qué esperar y qué es aceptable, hay menos conflictos y más armonía. Además, muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están cruzando un límite hasta que alguien se los hace notar. No puedes esperar que los demás adivinen lo que te molesta si nunca se los comunicas. Y si aún después de expresar tus límites, alguien sigue sin respetarlos, entonces debes preguntarte si realmente quieres que esa persona siga en tu vida. Cada vez que decides no establecer un límite por miedo al conflicto, estás eligiendo un conflicto interno en lugar de un conflicto externo. Prefieres tu propia incomodidad con tal de evitar una conversación difícil. Pero evitar el problema no lo soluciona, solo prolonga tu sufrimiento. Aprender a decir no sin culpa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. No porque te haga más fuerte ante los demás, sino porque te hace más fuerte dentro de ti mismo. Establecer límites no es un intento de controlar a los demás. Es un compromiso contigo mismo para proteger tu paz, tu energía y tu dignidad. Número 11. No todo merece tu atención. Cada día enfrentamos provocaciones, comentarios innecesarios y problemas insignificantes que intentan arrastrarnos al caos. Sin embargo, si miramos con detenimiento, nos damos cuenta de que la mayoría de esas cosas no tienen importancia real. Nos desgastamos emocionalmente reaccionando a lo trivial, a situaciones que mañana serán irrelevantes, permitiendo que factores externos alteren nuestra paz mental sin ninguna razón de peso. Vivimos en un mundo donde todos opinan, donde las críticas son constantes y donde los problemas menores pueden parecer enormes si no aprendemos a filtrar lo que realmente importa. La clave para mantener la calma es recordar que no todo lo que sucede a nuestro alrededor merece nuestra energía. Cada vez que algo te moleste, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente importa? Dentro de un mes, un año, siquiera lo recordaré. En la mayoría de los casos, la respuesta será no.
Sin embargo, en el momento, nos dejamos llevar por la emoción. Sentimos la necesidad de responder, de defendernos, de demostrar que tenemos razón. Pero si observamos las cosas desde una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que muchas de esas situaciones no son más que distracciones. Marco Aurelio decía que la verdadera tranquilidad llega cuando aprendemos a ignorar lo que no nos concierne. Si alguien te insulta en la calle, ¿realmente cambia algo en tu vida? Si un desconocido en redes sociales te critica, ¿tiene algún impacto real en quién eres? Gastar energía en cada provocación solo nos aleja de lo que verdaderamente importa. Imagina que alguien hace un comentario grosero sobre ti. Lo más natural es querer responder, defenderte, dejar claro que no aceptarás esa falta de respeto. Pero, ¿qué ganas con eso? ¿Realmente vale la pena invertir tu energía en una discusión que no cambiará nada? Un comentario no define tu valor. Una crítica no altera quién eres. Si cada vez que alguien dice algo negativo sobre ti reaccionas con enojo, en el fondo estás entregando tu paz a cualquiera que decida provocarte. Epicteto enseñaba que no debemos ser esclavos de la opinión ajena. Si algo no contribuye a tu crecimiento ni afecta realmente el rumbo de tu vida, entonces no merece tu atención. La mayoría de las preocupaciones que cargamos ni siquiera nos pertenecen. Nos estresamos por lo que otros piensan, por problemas que están fuera de nuestro control, por expectativas que ni siquiera son nuestras. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por la aprobación de los demás, por opiniones pasajeras, por conflictos que en el fondo no afectan nuestra esencia. Pero cuando comprendes que tu energía es limitada, comienzas a ser más selectivo con lo que le das importancia. No significa volverse indiferente, sino aprender a diferenciar lo que merece tu esfuerzo de lo que es solo ruido. Recuerdo una época en la que cualquier crítica me afectaba. Si alguien cuestionaba lo que hacía, sentía la necesidad de explicarme, de justificarme, de demostrar que estaba en lo correcto. Pero con el tiempo entendí que eso era una pérdida de energía. Aprendí a observar antes de reaccionar, a preguntarme si realmente valía la pena entrar en conflicto. Y la mayoría de las veces, la mejor respuesta era el silencio. No porque no tuviera algo que decir, sino porque simplemente no era necesario. No todo requiere una respuesta. No todo merece una confrontación. No todo merece tu atención. Cada vez que decides ignorar lo que no es relevante, estás protegiendo tu paz mental. Estás entrenando tu mente para enfocarse en lo que realmente aporta, en lo que realmente transforma. Los estoicos no intentaban controlar el mundo, sino su respuesta ante él. Sabían que si alguien actuaba con maldad o intentaba provocarlos, siempre tenían la opción de no responder. La fuerza no está en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente cuáles batallas valen la pena. Cuando filtras lo que realmente importa, muchas de tus preocupaciones desaparecen. La energía que antes gastabas en discusiones innecesarias, ahora la puedes usar para construir, aprender y mejorar. No puedes evitar que la gente critique. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen. Pero sí puedes decidir si vale la pena permitir que eso afecte tu estado mental. Al final, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser dominado por lo que no importa. Número 12. La importancia de separar los hechos de las creencias. Muchas veces, el sufrimiento no proviene de lo que realmente sucede, sino de lo que creemos que significa. Nos atrapamos en interpretaciones, en historias que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sin darnos cuenta de que muchas de esas historias no son hechos, sino creencias que hemos aceptado sin cuestionar. Y esas creencias, más que cualquier situación externa, pueden convertirse en el mayor obstáculo para nuestra paz mental. Los estoicos nos enseñaban que la clave para la tranquilidad es aprender a diferenciar lo que es un hecho de lo que es solo nuestra percepción de ese hecho. Cuando no hacemos esta distinción, nos enredamos en emociones innecesarias, reaccionamos con ira, tristeza o miedo, sin darnos cuenta de que, en realidad, no estamos reaccionando a algo tangible, sino a nuestra interpretación. Si alguien nos dice que somos inútiles, el comentario en sí no tiene poder sobre nosotros. Lo que nos lastima es nuestra decisión de creerlo. El hecho objetivo es que alguien pronunció unas palabras, nada más, pero nuestra mente las convierte en una verdad absoluta.
Tal vez tiene razón. ¿Y si realmente soy así? Y de repente, una simple opinión se convierte en una carga que llevamos por años. Ni siquiera nos detenemos a cuestionar si es cierto. Simplemente lo absorbemos como si fuera una realidad inmutable. Epicteto nos advertía sobre este peligro. Decía que no son los eventos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si alguien nos critica, podemos verlo como una oportunidad para mejorar o como un ataque personal. La diferencia entre ambas respuestas no está en los hechos, sino en nuestras creencias. La mente humana es experta en crear historias. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ciertas cosas, que nunca podremos cambiar. Y lo peor es que nos aferramos a estas ideas como si fueran verdades absolutas. Pero, ¿de dónde vienen realmente? Muchas veces, de experiencias pasadas, de palabras de otras personas, de errores que cometimos y que convertimos en etiquetas permanentes. Si un día fracasamos en algo, nos decimos, soy un fracaso. Si alguien nos rechazó, creemos que no somos dignos de amor, pero ninguno de estos pensamientos es un hecho. Son solo interpretaciones, creencias que hemos reforzado con el tiempo sin darnos cuenta de que podemos cambiarlas. Recuerdo una época en la que creía que no era lo suficientemente inteligente para lograr ciertas cosas. No porque hubiera pruebas de ello, sino porque en algún momento alguien me hizo sentir así, y yo lo acepté como una verdad. Cada vez que enfrentaba un reto, esa creencia regresaba. No puedes hacerlo, no eres capaz. Pero un día decidí cuestionarla. ¿Dónde está la prueba real de que soy incapaz? ¿Acaso no he aprendido muchas cosas en mi vida? ¿No he superado dificultades antes? Fue entonces cuando me di cuenta de que esa creencia no era un hecho, sino solo una historia que me estaba contando. Y al entenderlo, empecé a soltarla. No fue inmediato, pero con cada pensamiento que desafiaba, fui recuperando el control. Los estoicos practicaban la autodisciplina mental, la capacidad de examinar sus propios pensamientos y filtrar lo que realmente merecía su atención. No aceptaban cualquier emoción o idea sin antes analizarla. Marco Aurelio aconsejaba preguntarnos ante cualquier pensamiento negativo, ¿esto es cierto? ¿Es realmente tan terrible como creo? La mayoría de las veces, la respuesta era no. No estamos tan limitados como pensamos. No somos las etiquetas que nos han puesto. No tenemos que ser esclavos de creencias que nos frenan. Pero para liberarnos de ellas, primero debemos reconocer que no son hechos absolutos. Cada vez que sientas que una creencia sobre ti mismo te limita, cuestiónala. Pregunta si realmente es cierta o si simplemente la has aceptado sin pruebas. Y si puedes reemplazarla por una versión más realista y justa, habrás dado un paso enorme hacia la libertad emocional. Separar los hechos de las creencias es el camino para dejar de ser prisioneros de nuestra mente. Es la forma en que recuperamos el control, en que dejamos de reaccionar de manera automática y empezamos a vivir con verdadera claridad. Cuando aprendemos a ver la realidad sin las distorsiones de nuestras creencias, encontramos la paz que siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta. Número 13. Desarrollando una autoimagen saludable. Tu autoimagen no puede depender de la opinión de los demás. Si vives a través de los ojos del mundo, te convertirás en prisionero de su aprobación. Un día te elogian y te sientes invencible, pero al siguiente te critican y te derrumbas. Esa inestabilidad es el resultado de construir tu valor en cimientos externos, en algo que no puedes controlar. Pero cuando tu percepción de ti mismo nace del autoconocimiento y la aceptación, nadie puede arrebatarte tu paz. Los estoicos comprendían que la verdadera fortaleza surge cuando miramos hacia adentro, cuando definimos quiénes somos sin esperar validación externa. Solo cuando dejas de depender de lo que otros piensan, puedes empezar a vivir con verdadera libertad. El problema es que muchas veces nuestra autoimagen se forma a partir de creencias impuestas. Desde pequeños absorbemos opiniones, etiquetas y juicios sin siquiera cuestionarlos. Si alguien nos dice que somos tímidos, lo aceptamos. Si nos llaman fracasados, lo creemos. Pero, ¿cuánto de eso es realmente cierto? ¿Cuánto de nuestra identidad está construido sobre ideas que nunca analizamos? Marco Aurelio nos recordaba la importancia de preguntarnos si lo que creemos de nosotros mismos es verdad
o solo una historia que nos contamos. La clave está en el autoconocimiento, en observarnos sin filtros, sin ilusiones, sin autoengaños. Aceptar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, no desde la autocomplacencia, sino desde la honestidad. Cuando alguien te critica, la reacción automática es defenderte, sentirte herido o intentar demostrar lo contrario. Pero, ¿y si en lugar de eso te detienes y reflexionas? Si alguien te dice que eres egoísta, en vez de reaccionar con enojo, podrías preguntarte, ¿es esto cierto? ¿Realmente actúo de esta manera? Si la respuesta es sí, entonces tienes una oportunidad de mejorar. Si la respuesta es no, entonces la crítica no tiene peso y puedes dejarla ir sin que te afecte. Epicteto enseñaba que no debe preocuparnos lo que dicen de nosotros, sino si lo que dicen es verdad. No es la crítica lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ella. Si tu autoimagen es fuerte, las palabras de los demás pierden poder. Durante años me preocupé demasiado por cómo me veían los demás. Me esforzaba por encajar, por ser aceptado, por cumplir con expectativas externas, pero todo eso me alejaba de quien realmente era. No tomaba decisiones basadas en lo que quería, sino en lo que creía que debía hacer para ser aprobado. Y eso me mantenía en una lucha constante, porque nunca era suficiente. Siempre había alguien con una opinión distinta. Siempre había algo que cambiar para complacer a otro. Pero cuando entendí que nunca podría controlar lo que los demás pensaban de mí, todo cambió. Dejé de esforzarme por encajar y empecé a preguntarme, ¿quién soy realmente? ¿Qué quiero para mí? Y en ese proceso, la necesidad de validación se fue desvaneciendo. La autoaceptación no significa conformismo. No es resignarse a ser como eres sin buscar mejorar. Es simplemente reconocer tu valor sin depender de factores externos. Cuando aceptas quién eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus aciertos y errores, te liberas del miedo al juicio. No necesitas probar nada. No necesitas demostrar tu valía porque ya la tienes. Y lo más poderoso es que cuando dejas de buscar aprobación, te vuelves más auténtico. Las personas que realmente importan te respetan por quien eres, no por quien intentas ser. La verdadera libertad emocional llega cuando dejas de vivir en función de los demás y empiezas a vivir en función de tu verdad. No se trata de ignorar toda opinión externa, sino de aprender a filtrar qué realmente merece tu atención y qué no. Si te conoces, si tienes claridad sobre tus valores y tu propósito, las críticas dejan de ser una amenaza. Vives con confianza, con tranquilidad, sin la necesidad de impresionar a nadie. No porque seas perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo valide tu existencia. Y en esa claridad encuentras la paz que siempre estuvo dentro de ti. Número 14. La falacia de buenos y malos. Ninguna persona es completamente buena o completamente mala. Todos somos una mezcla de aciertos y errores, de momentos de lucidez y de momentos de debilidad. Sin embargo, la mente humana tiende a simplificar, a poner etiquetas, a clasificar a los demás según lo que nos conviene o según nuestra experiencia con ellos. Pero esta forma de pensar es una falacia, una distorsión de la realidad que nos impide comprender la complejidad de los seres humanos. Cuando vemos a alguien solo a través de una etiqueta, dejamos de verlo como realmente es. Las acciones de una persona pueden ser justas o injustas, generosas o egoístas, pero reducir a alguien a una sola categoría nos impide entenderlo. Un individuo que hoy actúa con crueldad puede ser el mismo que mañana muestre compasión. Un hombre que ha cometido errores también puede hacer el bien. Marco Aurelio nos recordaba que debemos ver a los demás como lo que son, seres humanos falibles, condicionados por su historia, sus miedos, sus experiencias. Nadie es una sola cosa. Nadie está completamente definido por sus mejores o peores momentos. Y cuando comprendemos esto, nos liberamos del juicio y de la carga emocional que viene con él. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto es etiquetarlo como una mala persona. Pensamos que es injusto, que es cruel, que merece castigo. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a preguntarnos qué lo llevó a actuar así? No para justificar su comportamiento, sino para entender que nadie nace siendo malvado, que todos somos el resultado de nuestras experiencias y decisiones.
Epicteto nos enseñaba que no debemos juzgar a las personas solo por sus acciones, sino entender que cada uno actúa según su nivel de conocimiento y comprensión. Si alguien es irrespetuoso, tal vez es porque nunca ha conocido otra manera de relacionarse. Si alguien traiciona, tal vez es porque ha vivido con miedo toda su vida. Esto no significa aceptar el daño, sino comprender que muchas veces los demás actúan desde su propia confusión, no desde un deseo consciente de hacer el mal. En una sociedad, las personas reaccionan según su entorno y sus circunstancias. Un individuo puede ser amable con su familia y despiadado en los negocios, generoso con sus amigos y frío con desconocidos. Pero estas contradicciones no significan que sea una mala persona, sino que es humano. Todos, en algún momento, hemos actuado de maneras que no nos enorgullecen. Todos hemos cometido errores, dicho palabras que lastiman, tomado decisiones impulsivas. Si juzgamos a los demás con dureza, deberíamos aplicar el mismo criterio a nosotros mismos. Y si nosotros queremos ser comprendidos por nuestros momentos de debilidad, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? Cuando dejamos de etiquetar a las personas como buenas o malas, nuestras relaciones mejoran. Ya no reaccionamos con tanta frustración ante las fallas ajenas, porque entendemos que todos están en su propio proceso de aprendizaje. Nos volvemos más pacientes, más ecuánimes. No significa tolerar abusos o aceptar injusticias, sino aprender a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con ira. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúa mal, debemos preguntarnos si realmente esperábamos que fuera de otra manera. La gente actúa como puede, según lo que ha aprendido, según lo que su mente le permite ver. Si esperamos perfección de los demás, nos decepcionaremos constantemente. Liberarnos de esta mentalidad nos ayuda a encontrar paz interior. Dejamos de sentir la necesidad de castigar, de reaccionar con resentimiento, de dividir el mundo en aliados y enemigos. Nos volvemos más objetivos, más serenos, más capaces de manejar los conflictos con claridad. La verdadera fortaleza no está en juzgar a los demás con dureza, sino en comprender que todos estamos en el mismo viaje, en diferentes etapas, pero con el mismo destino: aprender y mejorar. Cuando entiendes esto, dejas de desgastarte con la conducta de los demás y te enfocas en lo único que realmente puedes controlar: tu propia evolución. Número 15. El proceso RIN para gestionar la ira. La ira es una emoción poderosa, pero no tiene que controlarte. Puede sentirse como un fuego incontrolable que te consume en el momento, pero si aprendes a manejarla con inteligencia, se convierte en una herramienta para el crecimiento en lugar de un arma de destrucción. El proceso RIN es una técnica que te ayuda a gestionar la ira de manera efectiva, sin suprimirla ni actuar de forma impulsiva. Es un método basado en la conciencia plena y la autorreflexión, algo que los estoicos ya aplicaban en su vida diaria sin darle un nombre específico. A través de RIN, podemos observar nuestra ira sin ser arrastrados por ella, comprendiendo su origen y transformando su energía en algo positivo. El primer paso es reconocer que la ira está ocurriendo. No se trata de negarla ni reprimirla, sino de darte cuenta de que está ahí. Muchas veces cuando nos enojamos, reaccionamos sin pensar, como si estuviéramos en piloto automático. Nos dejamos llevar por la emoción sin darnos cuenta de lo que realmente sucede dentro de nosotros. Pero sí, en el momento en que la ira aparece, haces una pausa y te dices: estoy sintiendo ira en este momento. Inmediatamente creas una separación entre la emoción y tú. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observar nuestras emociones como si fueran fenómenos externos, sin identificarnos completamente con ellas. Si puedes ver la ira como algo pasajero, como una reacción que surge pero que no define quién eres, ya has dado el primer paso para gestionarla. El segundo paso es permitir que la ira esté presente sin actuar sobre ella. Aquí es donde la mayoría falla, porque el impulso inmediato es reaccionar, defenderse, atacar o dejarse consumir por la emoción. Pero la ira en sí misma no es el problema, sino lo que hacemos con ella. Los estoicos entendían que no se trata de negar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas sin permitir que dominen nuestras acciones. Si sientes que la ira crece dentro de ti, en lugar de resistirla, simplemente obsérvala. No tienes que hacer nada con ella todavía. Respira. Siente la energía en tu cuerpo.
pero mantente presente. Séneca decía que el primer impacto de la ira es inevitable, pero lo que sigue después es una elección. Si puedes estar con la emoción sin actuar impulsivamente, ya tienes ventaja sobre ella. El tercer paso es investigar el origen de la ira. En lugar de quedarte atrapado en el enojo superficial, pregúntate, ¿de dónde viene realmente? Muchas veces la ira es solo un síntoma de algo más profundo. Puede ser miedo, inseguridad, expectativas no cumplidas o heridas del pasado que aún no han sanado. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos molestan, sino nuestras interpretaciones de ellos. Si alguien te interrumpe en una conversación y eso te enoja, tal vez no es solo la interrupción lo que te molesta, sino una creencia más profunda de que no eres respetado o valorado. Si puedes llegar a la raíz del problema, la ira pierde su intensidad, porque entiendes que lo que estás sintiendo tiene más que ver contigo que con la situación externa. El último paso es nutrir la parte interna que necesita curarse. Aquí es donde, en lugar de castigarte por sentir ira, practicas la autocompasión. No significa justificar el enojo, sino reconocer que hay una parte de ti que necesita ser atendida. Tal vez has estado reprimiendo ciertas emociones. Tal vez hay una creencia limitante que te hace reaccionar de cierta manera. O quizás simplemente necesitas darte más espacio para procesar lo que sientes. Marco Aurelio decía que debemos tratarnos a nosotros mismos con la misma paciencia y comprensión que ofrecemos a los demás. No puedes eliminar la ira por completo, pero puedes aprender a responder con sabiduría en lugar de impulsividad. A medida que practicas este proceso, notarás que la ira pierde poder sobre ti. No significa que nunca más te enojarás, sino que cuando lo hagas, sabrás exactamente cómo manejarlo sin que destruya tu paz ni afecte tus relaciones. Aprenderás que la ira es solo una emoción pasajera, no una orden a la que debes obedecer. En lugar de actuar desde la reacción, actuarás desde la reflexión, y en ese espacio de conciencia encontrarás la verdadera libertad emocional. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y disciplina. No dejes que las emociones te controlen. Toma el mando de tu vida. Nos vemos en el próximo video.